preparan en Santiago de Cuba libro que contiene intercambios del líder histórico de la revolución con jóvenes escritores y artistas. Continúan en la capital como parte de las opciones del verano los recorridos patrimoniales, rutas y andares con amplia participación popular. Y exhiben en el Museo Municipal de Sagua la Grande en Villa Clara obras restauradas de una veintena de artistas cubanos. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 16 de agosto de 2017. El proyecto de promociones literarias Claustrofobias de Santiago de Cuba, en colaboración con la Asociación Hermanos Saiz, prepara un libro sobre la relación del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con la organización de la joven vanguardia artística cubana. En formato digital e impreso, la propuesta del historiador e investigador Elier Ramírez incluía además dos discursos casi inéditos que Fidel dirigiera a los integrantes de la organización de la joven vanguardia artística cubana. Hace más de 5 años surgió Claustrofobias en Santiago de Cuba y desde entonces fue como un despertar para los proyectos digitales en esta geografía. Estos jóvenes dedican buena parte de sus vidas a este trabajo, que es más bien filosofía de vida. Siempre habrá noticias que publicar si se está cerca de ellos. Se destaca el proceso de un libro necesario. En estos momentos, Claustrofobias Promociones Literarias está realizando un producto comunicativo para promover el pensamiento de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, producto de una beca El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz. El ejemplar aún no tiene título definido, pero sí todo su contenido. Aseguradas están todas las vías de promoción a través de la plataforma que alimenta Claustrofobias. Este es un libro que todavía no tiene el título preciso, pero sí les podemos decir a los amigos que contiene dos discursos de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Uno que se realizó en el año 1988 en el Consejo Nacional Ampliado de nuestra organización, un momento importante que tuvo Fidel, vamos a decir que uno de los momentos más importantes, y el segundo momento que contiene este libro en formato digital es precisamente esa presencia de Fidel en el primer congreso de la Asociación Hermanos Saiz en el año 2001. El libro está en proceso y se hilvana desde las experiencias de este proyecto de promociones literarias en la realización de productos comunicativos relacionados con Fidel y la Asociación Hermanos Saiz. Recibimos una beca El Reino de este Mundo para terminar de realizar una multimedia que contiene todas las memorias del segundo congreso de nuestra organización y por supuesto en esa multimedia está la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, porque en el año 2001 cuando se realizó el primer congreso, que forma parte también de esa historia de esta organización, pues se le entregó a Fidel la condición de miembro de honor de nuestra organización. Realizamos también hace algunos años un libro que se llama La Juventud de Ahora y ahí está también latente la huella de Fidel. O sea que cuando hacemos un repaso por la organización, cuando llegamos a hojear las diferentes páginas de la historia de la HS, vamos a encontrar una relación muy firme de Fidel con los jóvenes escritores y artistas cubanos. Nos gusta mucho esa idea porque cuando tú revisas en los diferentes materiales de las palabras de Fidel, pues siempre hace énfasis en el papel de los jóvenes escritores y artistas cubanos y estuvo Fidel muy cerca de la Asociación Hermanos Saiz. Incluso hay un fragmento donde dice que la organización debe de estar ahora y siempre. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Sí. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la revista de la cultura cubana La Jiribilla, que propone esta semana un dossier dedicado a la llamada música inteligente. Artículos de Marilyn Boves y del Guille Vilar, acompañados de una entrevista a Israel Rojas, voz líder y director de la agrupación Buena Fe, encabezan esta entrega 832 de la publicación digital. También en la edición podemos encontrar una conversación con el joven pianista Jorge Aragón, entre otros materiales de interés. Por su parte, el portal digital Cuba Sí anuncia que la Feria del Libro de Panamá rendirá tributo en esta actual edición a la novela 100 años de soledad del reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez. Macondo, Aureliano Buendía, Melquíades y los demás personajes de la célebre novela del Premio Nobel de Literatura 1982 protagonizan parte de las jornadas de la 13ª Feria Internacional del Libro que sesiona en Panamá hasta el domingo. El homenaje previsto para mañana
contempla la realización de una mesa redonda en la que participarán varios escritores, además de un conversatorio sobre la vida y obra de García Márquez. Y terminamos nuestro recorrido en la agencia de noticias Prensa Latina, que informa que delegaciones de una treintena de países participarán en el desfile inaugural de la 13ª edición del Festival de las Artes del Caribe, Carifesta, que este año tendrá lugar en Barbados. Representantes de 27 naciones de la región tomarán las calles de la capital barbadense en una espectacular procesión prevista para este viernes. Carifesta se desarrollará hasta el 27 de agosto y exhibirá lo mejor que el Caribe tiene en materia de literatura, música, arte, danza, cine, teatro, entre otras manifestaciones. Over the years, since the 70s, they've come together in the Caribbean. Talented artists inspire creativity. Every territory exploding culturally. Carifesta for you, Carifesta for me, Carifesta 13 for everybody. Mutual heritage, regional unity. Y precisamente con uno de los audiovisuales que promueve el Festival de las Artes del Caribe, Carifesta, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos este jueves. Muchísimas gracias, Diver. Aquí te estaré esperando. Tiempo para hacer una primera pausa y así cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le propongo el acercamiento a una singular propuesta cultural que para los meses de verano organiza desde hace 17 años la Oficina del Historiador de La Habana, el recorrido patrimonial Rutas y Andares. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. El recorrido patrimonial Rutas y Andares que organiza la Oficina del Historiador de La Habana desde hace casi 2 décadas deviene cada año una de las propuestas más atractivas del verano en los espacios de la capital. Al desarrollo de esa iniciativa nos acerca el siguiente reporte. Una vez más, este verano se ha caracterizado por ser una oportunidad para compartir y sobre todo descubrir en familia, objetivo principal que durante casi 2 décadas ha perseguido Rutas y Andares, el proyecto de verano de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad encuentran entre las adoquinadas calles habaneras entretenimiento y saberes que hacen de cada verano una experiencia única. Como cada una de sus 17 ediciones, este año ha continuado siendo un proyecto familiar y grupal, pero siempre con el reto de trabajar con diferentes segmentos de público y lograr complacer a un mayor número de personas. De este modo, el proyecto Rutas y Andares consolida nuevamente su carácter familiar y democrático, llevando el conocimiento a toda la familia cubana durante la etapa veraniega. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de María Carla Villar y Chris Erlands para el Noticiero Cultural. Y precisamente sobre esta iniciativa y su impacto seguimos conociendo en el segmento En Primera Persona. La periodista Magda Recic conversará hoy desde los estudios de Habana Radio en el centro histórico de nuestra capital con una de las protagonistas de Rutas y Andares. En Primera Persona se traslada hoy al Centro Histórico de La Habana, donde desde hace más de una década transcurre una de las experiencias más reconocidas, tanto nacional como internacionalmente, de promoción de los valores patrimoniales en el periodo vacacional. Y justamente julio y agosto han sido los meses donde esta experiencia ha reforzado su vista pública y ha encontrado una alta participación. Hoy conversamos con una de las autoras, una
una de las grandes conspiradoras a favor de que Rutas y Andares para Descubrir en Familia esté todavía en este progresivo desarrollo para atraer a los públicos y acercarlos al conocimiento de los valores patrimoniales. Se trata de la máster en ciencias Katia Cárdenas, a quien mucho agradecemos que esté en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Gracias a ti también, Magna. Detrás de la concepción de Rutas y Andares para Descubrir en Familia, ¿qué elementos podemos resaltar desde el punto de vista conceptual que han animado esta experiencia? Bueno, yo creo que es una combinación de elementos que hacen posible que cada año se mantenga esta experiencia y que tenga una alta participación de público, y no solo una alta participación, sino también un alto nivel de gusto y de complacencia ante el proyecto. Y tiene que ver primeramente con que está anclada en una tradición institucional de mostrar la ciudad, de hacer los grandes recorridos, de los llamamientos que en su momento hizo Roy y luego continuó Eusebio Leal en esas grandes conferencias en el anfiteatro, en la Plaza de Armas, y eso es un elemento muy importante. El otro es que nació de un diagnóstico institucional que estaba buscando las necesidades culturales de la población del centro histórico, básicamente, y que nos dio como respuesta que muchas de esas necesidades culturales ya estaban contempladas dentro del proyecto cultural de la Oficina del Historiador, pero no eran conocidas por estos públicos. Por tanto, nos llamó la atención que lo que teníamos que hacer era una estrategia de comunicación, y combinamos un programa público con una estrategia de comunicación participativa. Por otra parte, el componente público. Teníamos también una importante experiencia con los niños en el centro histórico, dado el trabajo de las aulas museos desde el año 95, también lo teníamos con los adultos mayores, y entonces nos parecía que hacía falta una experiencia para trabajar el conjunto de la familia cubana, en especial la habanera. Y entonces estos fueron los componentes que hicieron posible la creación de una metodología contemporánea para trabajar todo el sistema de la Oficina del Historiador, porque no estamos hablando solo de los museos, de los centros culturales, sino también de los espacios públicos, de todas las entidades de la Oficina del Historiador que se ponen de acuerdo en un momento del año para brindar una atención a la familia cubana. Algo muy revolucionario de esta experiencia es que los propios expertos patrimonialistas son los conductores o los guías de estas familias. ¿Cómo surge esta idea y cómo la han logrado que se disemine entre esos investigadores que a veces no cuentan entre sus responsabilidades la comunicación del patrimonio? ¿Cómo no? Es realmente el valor de los guías que conducen estos recorridos, es realmente muy celebrado por el público, porque dan una versión testimonial de lo que está sucediendo en el centro histórico. Pensamos que son los arqueólogos que hacen una excavación en un determinado lugar, los que hacen el recorrido arqueológico, son los proyectistas, los arquitectos, los inversionistas. Es que también es una estrategia de comunicación al interior de la oficina, una estrategia de comunicación organizacional que ha hecho también y ha permitido una participación democrática de todos los públicos, de estos públicos internos que están ofertando, están proponiendo ideas para conformar cada vez una edición que se reinvente, y también son los públicos externos, esa familia con todos sus componentes, porque también tenemos que decir que el proyecto ha evolucionado y en un primer momento trabajamos solo el componente familia y seguimos con ese componente familia, pero atendiendo a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, con la creación de nuevas modalidades que satisfacen a estos públicos y también acrecientan el proyecto y permiten unos mayores niveles de participación. Katia, ¿qué importancia le concedes al hecho de promover los valores patrimoniales que atesoran los museos, los espacios culturales del centro histórico, en este tipo de públicos que están animados por un deseo de participar? Bueno, Rutas y Andares intentó precisamente esto, romper esta barrera entre los museos y los públicos, entre los valores patrimoniales que pueden parecer en un momento inalcanzables porque son ricos, son valiosos, y romper esas barreras y lograr una comunicación mucho más cercana con los públicos. Y eso lo ha logrado Rutas y Andares con las diferentes modalidades, casi todas interactivas, que permiten un encuentro muy familiar, muy cercano, muy jovial con ese patrimonio, con el reconocimiento de sus valores, de esos valores que a veces son inadvertidos en un transcurrir por la ciudad y que te llaman la atención en estas Rutas y Andares. Además, hay algo muy importante. Este es un proyecto que se ha seguido por la investigación sociocultural desde sus inicios, tiene un estudio de público a lo largo del tiempo que ahora permite hacer
hacer un estudio longitudinal de estos públicos, y en la medida en que estos públicos iban pidiendo los lugares que querían conocer, los lugares que querían desentrañar, hemos abierto el abanico y dando un espectro de posibilidades de mirar hacia el interior de la obra restauradora de la Oficina del Historiador. Bueno, pues mucho le agradezco yo a Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, su presencia en primera persona en nuestro noticiero cultural, hablándonos de una de las experiencias de participación ciudadana en el conocimiento del patrimonio cubano, que ha sido líder en el desarrollo de otras similares que se adaptan a sus propias realidades y que ha sido también premiada internacionalmente por el alto valor de compromiso con la población residente que tiene y que ha exhibido a lo largo de estos años. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y de opciones culturales para este verano seguimos hablando en esta emisión. Este fin de semana regresa al Teatro Mella de la capital el espectáculo Lo de Rigo no tiene nombre, a cargo del humorista cubano Rigoberto Ferrera. El cubano lleva el deporte en la sangre, mira, aquí en la sangre, aquí, el sacrificio, la integridad, la lleva, fíjate el cubano, se lleva el deporte en la sangre, que lo primero que hace cuando se levanta es hacer esto, mira. Lo de Rigo no tiene nombre, y así se puede leer ya en la cartelera del Teatro Mella de la capital cubana, pues las presentaciones del espectáculo humorístico para este fin de semana estarán a cargo del reconocido actor Rigoberto Ferrera, quien celebra además sus 25 años de trabajo. Se salta el desayuno. Seguimos festejando los 25 años de vida artística. Ha sido un trabajo muy duro porque en la actualidad seguir haciendo teatro sigue siendo muy difícil, pero es el camino escogido. Eso me creó un trauma. Eso fue por debajo de la escalera. Dime tú si paso por debajo del puente Amenday. Va a ser una carrera ahí kilométrica a golpe de monólogo, canciones, piano y todo lo que se me ocurra en ese momento. La sátira, el infaltable choteo cubano y la inclusión de otros recursos acompañan a este humorista en la entrega de más de una hora de reflexiones acerca de disímiles temas, desde los más arraigados en el imaginario popular de la isla hasta otros tan simples como las supersticiones que arrastran los cubanos. En este caso va a ser viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20. No va a haber invitados esta vez, va a ser un espectáculo de hora y cuarto, hora y 20, muy dinámico. Los padres de los cuentos son imbéciles, ¿se acuerdan de lo de Pulgarcito, que lo dejó regado en el bosque? Por suerte Pulgarcito dejó piedrecita en el suelo y encontró el camino a casa. Por eso es que los niños no paran de recoger cosas del suelo. Lo hemos presentado ya también en Santiago de Cuba, en el Teatro Heredia. Próximamente, el 26 y 27, lo vamos a estar presentando en la Semana del Humor en Cienfuegos, en el Teatro Tomás Terry. Pero bueno, por el momento lo seguimos festejando aquí en el Mella. Un unipersonal, como en otra ocasión le hemos visto, tal como fue cuando Río suena, Échale la culpa a Rigo o Sabor Bohemio, pero esta vez celebrando el primer cuarto de siglo sobre los escenarios, porque indiscutiblemente lo de Rigo no tiene nombre. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la producción y circulación de videojuegos en Cuba. Ya regresamos.
Tras un proceso de restauración, retornaron al Museo Municipal José Luis Robau de la ciudad de Sagua la Grande 20 obras de importantes pintores cubanos. Nuestra corresponsal en la provincia de Villa Clara nos ofrece los detalles. Un céntrico edificio en la ciudad de Sagua la Grande que perteneció al general Mambí José Luis Robau y que lleva su nombre, constituye el Museo Municipal de esa localidad. En este lugar, en acto público amenizado por la Compañía Lírica del Territorio, le fueron devueltas al museo, luego de ser restauradas, 20 obras de la plástica cubana que engrosan la Pinacoteca, expuestas en la Sala Apolinario Chávez. Faltan aún por restaurar 42 obras de la plástica, que de forma rotativa pasarán todas por la Sala Apolinario Chávez para ser exhibidas al público. En este museo existen valiosas colecciones de relojes de pared muy antiguos, de armas de fuego y de grandes pintores sagüeros como Wilfredo Lan, Sosa Bravo, José Ramón Núñez, este último uno de los promotores y coleccionistas de la Pinacoteca. Ya se valora para el futuro la posibilidad de rescatar todo el inmueble donde radica hoy gran parte del museo, pues la importante Pinacoteca amerita un mayor espacio y necesita varias salas para que funcionen dentro del propio museo como galería de arte. Desde Villa Clara, Dayana Llanes e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Lo decía antes de la pausa, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la producción y circulación de videojuegos en Cuba. Hoy el colega Yuris Nórdico comparte algunos de los criterios enviados por nuestros televidentes, como cada miércoles. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Víctor Ángel Fernández nos escribe un largo mensaje, tendré que resumir por el tiempo. Habla de algo a lo que me referiré el viernes, las funciones del videojuego, divertir o educar. Dice Víctor: cuando comenzó el tema de esta semana sobre los videojuegos cubanos, escuchaba a uno de los entrevistados repetir un concepto del cual ya en varias ocasiones he discrepado con ellos. La persona en cuestión decía que los juegos que ellos desarrollaban se basaban en el entretenimiento. Y entonces me hago algunas preguntas. ¿Alguien creerá que existe el entretenimiento en abstracto? ¿Alguien creerá que los videojuegos que llegan a nuestros dispositivos solo persiguen divertir? ¿Puede permitirse una institución cultural cubana como es el ICAI esas banales afirmaciones, relegando a un segundo plano el tema educativo por excelencia? En una presentación que ellos hicieron en el Pabellón Cuba hace unos 2 años, al plantearles mis preocupaciones al respecto, me respondieron: lo nuestro es la línea del entretenimiento. Agrega Víctor más adelante: obviamente que educar no es dar piñazos de ideología en el medio del pecho, pero creer en ese entretenimiento aséptico es pecar de ingenuos al solo planteárselo. Lo difícil y bello de enseñar es hacer que la persona destinataria del mensaje pedagógico lo reciba, sin olvidar el componente lúdico, de tal forma que sienta el aprendizaje no como un castigo o algo estirado, sino como una acción agradable. Pero ojo, cualquiera que sea nuestro producto cubano, y mucho más un videojuego cubano, está obligado a ser un producto, primero que todo, educativo. Que divierta es correcto, pero tiene una obligación en formar valores, en educar, sin que ninguna de esas dos opciones sean estiradas, cuadradas y molestas, sino todo lo agradable y llamativas posibles. Víctor pone algunos ejemplos para sustentar lo que afirma. En sentido general, Víctor, yo estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, yo no creo que una función deba estar por encima de la otra, aunque una, en este caso, depende de la otra. Educar es vital, pero entretener también, porque si un videojuego no divierte, difícilmente pueda mantener el interés del público. Un videojuego debe divertir, sin olvidar nunca que también puede ser una vía de información, una manera para transmitir conocimientos. Esos videojuegos extranjeros tan nefastos de los que usted hablaba, lo tienen bien claro, y por eso son tan efectivos a la hora de inculcar ciertos antivalores. Claro que no son inocentes, nosotros tampoco podemos serlo. Insisto, hablaré de eso el viernes. Gracias a usted, Víctor, porque su mensaje es casi una tesis. Evidentemente, usted ha dedicado tiempo a pensar sobre los videojuegos y eso también nos hace falta, acompañar la producción nacional con un análisis crítico que ayude a sus realizadores a hacer mejor ese producto audiovisual que tiene tanta demanda. Y de eso precisamente nos habla Mariela, de Cuba, la facilidad con que sus hijos adolescentes en juegos extranjeros cubanos o podría llegarse al juego de Mariela, averiguar allí. No obstante, nosotros podríamos indagar mañana, Indira, sobre este particular. José Ramón,
que se declara adicto a los videojuegos, cree que los cubanos suelen ser bastante planos. Dice él: a la mayoría se les notan las costuras, no parecen bien acabados del todo, tienen algunos problemas en la arquitectura y a veces no son amigables con el usuario. Yo felicito a los creadores por el esfuerzo, pero creo que esta labor amerita todo el apoyo institucional posible. Estoy convencido, José Ramón, que ese es el interés de nuestras instituciones. De eso habló el martes precisamente el crítico de cine Joel del Río, de la necesidad de perfeccionar esos productos que gustan tanto entre niños y jóvenes en la actualidad. Los propios creadores coinciden en que esas limitaciones que usted plantea existen. Es cuestión de tiempo y experiencia, pero evidentemente hay voluntad. Quedan algunas opiniones, Indira, pero como siempre, nos falta el tiempo. Tú y yo volveremos a encontrarnos el viernes, donde posiblemente daré respuesta a algunas de las otras inquietudes de los televidentes. Bueno, entonces aquí te espero como es habitual cada viernes. Muchísimas gracias por estos criterios que has compartido y yo le adelanto que mañana nos acompañará en el estudio Lidice Marrero, integrante del equipo de producción de videojuegos de los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC, para conversar sobre ese producto comunicativo. Yo le recuerdo que usted también puede participar en este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y al cierre de esta emisión hablamos de música. El pianista y compositor cubano Dairamir González anuncia 2 conciertos para esta semana en la capital del país. El primero tendrá lugar mañana jueves en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y el viernes llegará su música a Fábrica de Arte Cubano. Desde los 7 años, Dairamir González ha estado muy cerca del piano, pero según nos cuenta, todo cambió cuando descubrió el mundo del jazz. En el mundo del jazz, mayormente de cuando era muchacho, sabía que era una forma de expresión muy amplia, porque el clásico de cierta forma me limitaba a tocar la música que alguien había compuesto ya. Entonces, cuando vi que tenía algunas formaciones para escribir, para componer mi propia música, utilicé el jazz como medio conductor del lenguaje para poder enriquecer mis armonías, contemporaneizar más mis ritmos. Y escuchaba mucho a Gonzalo Rubalcaba, a Tony Pérez, a Peruchín, pero sobre todas las cosas al maestro Chucho Valdés, que fue sin duda alguna el que me cambió la vida. Años después, se convertiría en compositor y productor musical. Su obra propone una fusión de sonidos que nos remiten a lugares distintos, el Cerro de La Habana o los barrios del Bronx, y es que su música conecta a Cuba con el mundo. Esa diversidad de referentes que arman su música y que definieron su trabajo con la agrupación Habana en Trance estarán presentes en el concierto que ofrecerá este jueves en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Y tendré como invitados a Yacer Manzano, a un cuarteto de cuerdas bien lindo del Instituto Superior de Arte, a Emir Santa Cruz y muchos jóvenes, a Yaima Sáenz. Después de culminar sus estudios en el Colegio de Berkeley, una de las academias más prestigiosas del mundo de la música, y con nuevas sonoridades por explorar, Dairamir está presentando un nuevo fonograma donde, según refiere, la música cubana dialoga con ingredientes sonoros del mundo. The Grand Concourse es mi nueva producción discográfica, es la fusión del Afro-Cuban Jazz, el jazz afrocubano con el bebop, con el sonido de John Coltrane, el sonido de Herbie Hancock y con Chucho Valdés, más moderno, con Lecuona también, que tiene realmente un recorrido musical exquisito. El viernes a las 11 de la noche en la nave 4 de Fábrica de Arte será el momento de recordar sus comienzos en el movimiento del jazz cubano, donde Dairamir González dejó un sello de autenticidad conformado por la síntesis de influencias y el homenaje a los grandes maestros del género. Yenis Laura Prieto, Noticiero Cultural.
Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la preparación de un libro en Santiago de Cuba que contiene momentos de los intercambios del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con miembros de la Asociación Hermanos Saiz. Le contamos sobre el recorrido patrimonial Rutas y Andares que organiza la Oficina del Historiador de La Habana y conoció de la restauración de obras pertenecientes a la Pinacoteca del Museo Municipal de Sagua La Grande en Villa Clara. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana. El premio José María Aricó al compromiso